Muy, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida y les comento, vamos a dar 5 minutos de tolerancia para quienes se vienen sumando y poder comenzar a la 1:05 en punto este webinar. Les agradezco Me mucho saca de la reunión. Les agradezco mucho poder mantener sus micros apagados y quien tenga oportunidad de mantener sus cámaras encendidas. En 3 minutos damos comienzo formal. Muchas gracias. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto ver que estamos reunidos ahorita en este momento, 281 personas, entre docentes, tutores, mentores y figuras que acompañan a las y los jóvenes de nuestro estado. Les comento, bueno, primero que nada, le damos la bienvenida a nombre del Instituto de las Juventudes y de la Red de Mentoría y Acompañamiento. Este es el primer webinar formativo del año 2026. Les cuento que como muchos de los que están aquí ya saben, este es el tercer año en el que llevamos a cabo esta estrategia
de ofrecer estos espacios formativos para quienes acompañan a las y los jóvenes. Y este primer webinar, que como bien ven en la pantalla, se titula Comunicación asertiva en el aula, estrategias efectivas para potenciar el aprendizaje, es el primero de 5 webinars que están programados durante este año y de los cuales estaremos compartiendo con ustedes con el objetivo de generar espacios de formación y capacitación y facilitarles muchas más herramientas para su labor diaria con las jóvenes de nuestro estado. Antes de poder dar la palabra a nuestra invitada ponente del día de hoy, me gustaría poder precisar algunos puntos que son importantes y para que este webinar fluya de una manera más eficiente. Y lo primero que nada es invitarlos a poder mantener sus micros apagados para no tener algún tipo de interferencia. Segundo, quien tenga oportunidad y pueda hacerlo, los invitamos a mantener encendidas sus cámaras para poder tener un contacto más cercano, aunque sea a la distancia mediante una cámara encendida. Y también, pues les cuento que la dinámica de este webinar en particular va a ser que la conferencia se va a llevar de corrido y la participación o actividades, comentarios se va a llevar directamente a través del chat. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas en el que nuestra ponente nos va a apoyar para poder dar respuesta a esas dudas que puedan ir surgiendo. Igualmente les cuento, como parte de los puntos importantes a considerar, que al final contamos con un formulario de registro de asistencia y evaluación en el cual ustedes van a poder dejar sus datos y también externar preguntas que se hayan generado durante el webinar y que no se hayan podido atender en la sesión de preguntas y respuestas. Este formulario, además de fungir como asistencia, también funge como evaluación del conocimiento que se recibió durante este espacio formativo. Importante recordarles, muchos de ustedes ya han sido parte de esta experiencia en años anteriores. Nuestro webinar forma parte de un programa que generamos anualmente y para participar en espacios de formación puede generar una constancia de participación para ustedes, siempre y cuando se cubra el programa completo de formación, es decir, que se tenga participación de los 5 webinars en los que estamos ofreciendo desde el Instituto de las Juventudes a través de la red de mentoría. ¿Cómo se lleva a cabo la dinámica para acceder a las constancias? Bueno, eso es a través de los enlaces o las personas que los invitaron a participar en este espacio. Igual, de todas maneras, al final del webinar, con toda confianza, podemos darle respuesta aquí a sus comentarios o a sus inquietudes. Y también mencionarles que el programa completo de los webinars, incluyendo las fechas, los horarios, los temas y los objetivos de estos temas que se van a ofrecer, se les van a socializar a través de los enlaces que representan a la red de mentoría y acompañamiento de las juventudes. Me parece que de manera general son los puntos importantes que debemos considerar durante este webinar. Si hay alguna duda, inquietud, con mucho gusto les leemos a través del chat. Bueno, antes de continuar, algo importante que se me pasaba y lo aprovecho el espacio es recordarles que tenemos una página de YouTube donde todos los webinars que se han llevado a cabo desde hace 2 años y que se van a llevar a cabo durante este año son grabados y son subidos a este canal para que quien desee consultar o volver a ver el webinar puede acceder a esta página que también al final les vamos a compartir a través del chat.
Les agradezco, me permitan un minuto, nada más voy a consultar un tema para poder continuar. Una disculpa por el tiempo de espera. Estoy checando el día de hoy, al ser nuestro primer webinar del año, la titular del Instituto de las Juventudes quiere saludarles y dar un mensaje de bienvenida a este programa y justamente está accediendo a la plataforma para poderles dar un mensaje de bienvenida a todos los que estamos aquí reunidos. Solo que estamos teniendo como algunos detalles técnicos, pero ya está por conectarse para poder... Hola, buenos días. Bienvenida, Regi Trujillo. Adelante. Muchas gracias, Arandi. Pues, hola a todos y todas. Estoy súper contento de tener la fortuna de encontrarnos por este momento. Ya habíamos tenido la oportunidad de escucharnos, digo, de abrazarnos en el retiro hermoso, que espero la hayan pasado bomba. Hoy la verdad es que estamos teniendo esta primera sesión, pues como se los comenté ese día en la capacitación, con toda la finalidad de que ustedes se lleven las mejores herramientas. Entonces, pues nada, decirles que estén muy pendientes a escuchar, a aprender cómo es este taller de la comunicación asertiva, de lo que significa también que luego muchas veces, pues esas juventudes que vamos a acompañar o el taller o la conferencia que vamos a dar, pues sí requieren tener claro que nosotros como jóvenes inspiradores, pues tengamos las palabras adecuadas, que sepamos escuchar y que sepamos guardar también esos espacios de silencio que a veces las juventudes requieren para que nosotros podamos dar un buen consejo, una buena mentoría. Entonces, pues bueno, ojalá que esta capacitación que tienen de esta comunicación asertiva en el aula, pues sea muy exitosa. Les deseo de verdad que cada uno de, pues somos casi 377 personas aquí en este lugar, pues podamos ahora sí compartir y que estas, se los comentaba ese día en el retiro, bueno, no le digo retiro, ¿cómo le digo? En ese encuentro, en donde ustedes estaban claros que pues nosotros necesitábamos empezar a compartir lo que nosotros estamos acompañando desde este gran programa de Mentores Juventudes y que vamos a requerir de que lleguemos a más lados y los únicos que nos van a generar eso, pues son ustedes mismos, que son los protagonistas. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto saludarles a todas y a todos. No olviden etiquetarme en cada una de sus acciones y por supuesto, no olviden que estoy cercana a ustedes, que también tengo pendiente de presentarles los otros proyectos de los otros compañeros del Gabinete de las Juventudes para que los conozcan y pues por supuesto que cuenten con todo mi apoyo y todo mi respaldo pues en esta nueva etapa que ustedes comienzan, para que entonces nos veamos prontito y me sientan cercana. Y ahí me etiquetan, no se vayan a olvidar de eso. Les mando un gran abrazo y que tengan un gran día. Muchas gracias, Regi. Gracias por tus palabras, gracias por tu mensaje. Definitivamente confirmamos como todo el apoyo y el acompañamiento que desde la dirección del Instituto de las Juventudes das para con la red de mentoría y acompañamiento.
Estoy segura que todos los docentes, tutores y mentores que hoy están reunidos van a aprovechar mucho este gran espacio y los 4 que están por venir durante el año para seguir siendo acompañantes efectivos para las y los jóvenes de nuestro estado. Muchas gracias. Dando continuidad al programa de este webinar, ahora sí, sin más, me complazco en presentar a nuestra invitada ponente del día de hoy y para ello, qué mejor que poder compartir con ustedes un poco de su semblanza profesional. Ella, nuestra ponente, es la maestra Bárbara Pedrosa Cruz, licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, con maestría en Administración Educativa y maestría en Educación Virtual. Actualmente, ella es responsable de la coordinación del área psicopedagógica de la Universidad del SABES, con amplia experiencia como tutora y docente de nivel superior y posgrado en modalidad presencial, virtual y mixta. Ha colaborado con diversas universidades, tanto públicas como privadas. Es especialista en diseño instruccional y programas psicoeducativos. También cuenta con una experiencia amplia en atención psicológica, en intervención educativa, así como facilitadora de capacitación y asesora en procesos de gestión educativa. Sin duda, una gran trayectoria y hoy le agradecemos mucho pueda compartir con nosotros su conocimiento a través de este webinar titulado Comunicación asertiva en el aula, estrategias efectivas para potenciar el aprendizaje. Maestra Bárbara, bienvenida a este espacio. Te damos el micro y somos todos tuyos, maestra. Gracias, Erandi. Cualquier problema con mi audio o con la presentación, yo estoy atenta a lo que tú me indiques. ¿Va? Así es, gracias. Ok. Pues muchas gracias a Juventudes por el espacio, gracias a la Red de Mentores Juventudes por la oportunidad de tantos años de poder colaborar. Soy enlace de la red desde hace ya varios años, representando a la Universidad del SABES. Y gracias a todos ustedes que se dan este tiempo y que además en todas las demás actividades de la red a lo largo del año y de todos estos años han estado en contacto. Quiero que iniciemos el día de hoy. Ya escucharon mi nombre, me llamo Bárbara Pedrosa, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y quiero que iniciemos el día de hoy en este espacio. Somos tantas personas reunidas que vamos a tener que hacer un uso muy efectivo de la palabra escrita a través del chat. Entonces, vamos a ser como muy concretos en el uso del chat. Por ahí vamos a estar en comunicación y las invito a todas las personas presentes a que estemos muy atentos a lo que vamos a ir compartiendo en el chat. Somos muchos, pero sé que vamos a lograrlo y que además eso nos va a ayudar a hacerlo un poco más dinámico. Antes de iniciar precisamente este evento, esta serie de webinars resultan del trabajo que se hace a través de la red y a veces podemos sentir que estamos muy inmiscuidos en el trabajo en nuestras instituciones, pero la verdad es que nos conocemos muchos a más allá de nuestra institución. Y quiero hacer una pequeña demostración de ello ahora. Quiero pedirles que utilicemos el chat como para arrancar, que sea nuestra actividad, tanto de activación, de arranque, como de presentación. Quiero que por favor en el chat envíen un saludo, identifiquen a alguien que sepan que colabora en alguna otra institución, sobre todo de nivel superior del Estado, que sé que luego nos conocemos más de lo que creemos, y que envíen un saludo. Alguien van a empezar a enviar sus saludos a través del chat, indiquen el nombre y la institución. Y si ustedes están aquí, reciben el saludo, denle like a ese comentario. Ahí pueden reaccionar ahí al comentario. Si alguien los saluda, reaccionen. Entonces, los invito a que saluden a alguien que no sea de su institución, que sea de otra institución y que aprovechemos aquí también para ver cómo al final de cuentas nos conocemos. No importa que estén en otro municipio,
estamos en contacto. No olviden ponerle de qué institución, ¿no? Saludos, maestro Pepe de la Universidad Politécnica de Pénjamo, por ejemplo. ¿Va? Vamos a hacer como ese ejercicio. Saludos a Marta de la UTNG. Muy bien. Envíen saludos. Saludos a Lolita Campos de la CEG, que está aquí con nosotros. Muy bien. Vamos a ver a quién más mandan saludar. Al doctor Bernardo de la UG, a Patti de la UG, a Daniel de Juventudes, a la maestra Norma de Universidad Chávez Celaya. Muy bien. Y vayan viendo, si ven un saludo para ustedes, pues devuelvan ahí una reacción, un like. Esa va a ser nuestra forma de agradecer a quien nos envía el saludo. Y yo voy viendo aquí también quienes están aquí reunidos. Saludos, ahí está Gerardo de UG, a Edith de ITESI, saludos, muy bien. A Edgar, de la Politécnica de Pénjamo, muy bien. Carla Aguilar de UB, que sí, un saludo a todos los tutores de UB. Excelente. Les agradezco mucho. Ojalá, digo, es difícil luego seguir el ritmo, pero muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Esto es un primer punto y quise partir de aquí también para darles la bienvenida, que vean que aunque luego somos muchísimos los que nos conectamos a un webinar, a veces es mucha más la gente que conocemos, aunque no tengamos oportunidad de hablar directamente. Así que quiero darles la bienvenida. Muchas gracias a todos los que pudieron mandar su saludo. Pues les doy la bienvenida a este espacio y pues les pido entonces que arranquemos con el tema del día de hoy. Tenemos principalmente 3 objetivos el día de hoy. Primero, que podamos identificar los componentes de la conducta asertiva, justo para poder generar una comunicación asertiva. En la asertividad vamos a ir viendo algunos elementos, qué es, qué no es, entender un poco en qué consiste y sobre todo comprender cómo es que la podemos ir practicando hasta que sea algo que podamos dominar y hacer en el día a día, ya incluso a veces sin pensarlo, podremos comunicarnos de forma asertiva. Para ello, también vamos a practicar. Haremos por ahí algunos ejercicios que sin duda, bueno, no nos van a hacer el día de hoy expertos, pero sí nos van a dar un punto de arranque muy importante para que a partir de ahora podamos tener mayor claridad de qué es la asertividad y que entonces podamos trabajar en ello día a día. Y un tercer punto que vamos a lograr el día de hoy es conocer, identificar, analizar los beneficios que trae la comunicación asertiva en el ámbito formativo. Ese es un punto muy importante porque efectivamente, y lo decía la maestra Regina en el inicio, se espera que nosotros, tanto como adultos, como mentores, como tutores, como figuras de autoridad, como personas con una experiencia de vida distinta a la del estudiantado, pues seamos capaces de entonces ayudarlos a formarse también en este tema de la asertividad, ¿no? Entonces, este es el reto. Seguramente no somos expertos en este tipo de comunicación, pero sí podemos empezar a hacerlo y sobre todo con ello enseñar a los estudiantes, a las estudiantes, a hacerlo también. Quiero empezar, esto es algo muy breve, dar un marco que nos permita entender a qué nos referimos cuando hablamos de asertividad. Hay que entender que es una habilidad personal. Esto es un punto importante porque no es una cuestión con la que ya se nazca. No es una cuestión que si ya a estas alturas de nuestra vida no logramos, ya no lo vamos a lograr. No, no es así. Es una habilidad y como tal puede irse desarrollando y eso es algo muy bueno.
Esta habilidad es precisamente la que nos va a permitir expresarnos y en ese expresar, la idea es que sepamos expresar sentimientos, opiniones y pensamientos. Entonces, de entrada es un trabajo personal importante porque quienes crean que no es necesario saber expresar sentimientos, pues son a quienes luego nos cuesta más trabajo el expresarnos de forma asertiva. Entonces, la asertividad implica eso, expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, saber cuándo es el momento oportuno para hacerlo, cuál es la forma más adecuada, incluso considerando que luego nos relacionamos con personas de distintos perfiles y tomando en cuenta los derechos también de las personas, sin caer en este punto de, pues yo me expreso porque es mi derecho y ya lo que tú sientas no me interesa. Sobre todo porque partimos de que las personas con las que nos comunicamos son personas con las que nos interesa o necesitamos tener una relación interpersonal, ¿no? Sea incluso de corte comercial, de tipo educativo, de tipo personal, familiar, pues con mayor razón. De acuerdo a lo que dice Jaime Yacuna, asertividad implica esta parte de cómo interactuamos para expresarnos de forma directa, honesta y expresiva. Ese es como un resumen de la asertividad. Cómo somos capaces de interactuar con otros y poder expresarnos, ¿sí? De forma directa, honesta y manifestando precisamente lo que sentimos y lo que pensamos. Partiendo de estos elementos, hay que entender lo que sí es y sobre todo tener en cuenta lo que no es, porque luego también a veces podemos llegar a confundirnos en lo que no es la asertividad. La asertividad es una habilidad, es una conducta que podemos aprender, es decir, algo que podemos desarrollar. Implica respeto, no nada más por los demás, sino por nosotros mismos, porque incluso es el respeto de poder manifestar, de no quedarnos con las ganas de decir algo, de no quedarnos incluso con la sensación de algo que se debió de haber expresado. Nos permite resolver conflictos, no es que genere más conflictos. La asertividad está para poder resolverlos. Implica responsabilidad por la propia conducta. Ya vamos a ver ahorita en los ejemplos cómo el ser asertivo cuesta mucho trabajo cuando no queremos hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Y la asertividad implica consecuencias favorables para ambas partes. Con eso no quiere decir que siempre vamos a terminar ambas partes o todos los involucrados contentos con el resultado, pero al final de cuentas debe de haber claridad y eso siempre va a ser favorable, ¿sí? ¿Qué no es la asertividad? No es un rasgo de personalidad, no es una cuestión de temperamento. Luego hay muchas personas que se escudan bajo el tema de así soy, así nací, así me enseñaron, así me criaron, para que entonces no haya como una intención de apegarse a la asertividad y de ver los beneficios que esto conlleva. Entonces hay que entender que la asertividad no es una forma de ser, es algo que podemos practicar y que podemos desarrollar. No es para manipular o convencer. También creemos que luego quien es asertivo es porque siempre va a lograr su cometido y los demás, y sobre todo quienes no lo son, van a terminar haciendo lo que nosotros decimos. No es para conseguir siempre lo que se desea. Incluso el ser asertivos implica que en muchas ocasiones el resultado no va a ser el que esperábamos. Pero les digo, mientras el resultado sea algo claro y que donde ambas partes pudieron expresarse, eso siempre será favorable. No es para evadir responsabilidades, no es una manera de decir, pues yo ya dije y ya si algo pasa ya no me toca, ¿sí? No es esa la intención de la asertividad y tampoco es un mito que la asertividad es para decir que no. Sí nos permite obviamente decir que no, si es lo que queremos. Claro que la intención siempre es que podamos expresar lo que al final nosotros sentimos y pensamos, pero el único objetivo de ser asertivo no es decir que no de una forma bonita, que luego es lo que suele, a veces como suele venderse el tema de la asertividad.
sobre todo cuando se asocia con el tema de poner límites, ¿no? Para entender la asertividad, es importante que tengan presente que hay diferentes formas en las que nos podemos comunicar y a ello le llamamos luego estas conductas de la comunicación. Si bien es cierto que la asertividad es la conducta más deseada o la más favorable, también pues luego precisamente por eso es la más retadora, ¿verdad? Pero existe otro tipo de conductas y que además generalmente cuando no somos asertivos suele ser que caemos en alguna de estas otras tres. Está la conducta pasiva, la conducta agresiva y la conducta interpretativa. Y si quiero como explicar ahorita estas cuatro conductas, sobre todo estas tres que les menciono, que serían como estas conductas que no son favorables. Y para no sonar como tan radical, yo les diría, no siempre son favorables. De vez en cuando puede ser que a lo mejor nos han solucionado algo o nos han servido, pero realmente en la mayoría de las situaciones no son las conductas que quisiéramos ver reflejadas en una comunicación con las demás personas. Entonces, entendamos al hablar de comunicación pasiva que a lo mejor en una comunicación muy informal o en algo que no tenga como mayor impacto, pues suele ser algo que aplicamos, ¿no? A todos nos ha pasado que alguien nos dice, oye, te invito a algo de tomar, ¿qué quieres? Ah, lo que quieras, ¿no? Dices, bueno, está bien, pues que decida, no tengo ningún inconveniente. Pero suele haber luego elementos más complejos, situaciones más complejas en las que sí es necesario que podamos tomar una decisión. Y en la conducta pasiva lo que sucede, si bien a veces lo que se busca es evitar el conflicto, ¿no? Lo que sea o lo que digan o lo que la mayoría opine para no entrar en conflicto, también es cierto que con ese tipo de comunicación estamos cediendo nuestros derechos porque estamos teniendo la oportunidad de expresar algo y decidimos no hacerlo. En ocasiones puede ser que eso se deba a un temor de llevar la contraria o incluso como a una parte de no saber realmente qué es lo que queremos responder, que también en momentos es válido no saber qué decidir y que en un momento dado puede ser algo positivo. No sé qué decidir, me dejo llevar por lo que el otro o los otros decidan, pero que puede llegar un momento en el que a lo mejor esa respuesta de te veo a la hora que tú quieras se convierta a una hora en la que yo no puedo o en la que me mete en conflictos y que no lo expresé en su momento, ¿no? Entonces sí es importante tener esa parte presente. Otra de las conductas es la conducta agresiva y generalmente asociamos el tema de la agresión con la parte física y nos imaginamos una comunicación agresiva cuando empezamos a gritar o a azotar puertas o a darnos empujones y aquí es importante entender que cuando hablamos de conducta agresiva no hablamos incluso de ese punto donde incluso ya podríamos llamarle más bien violenta, ¿no? Hablamos de la conducta agresiva cuando esta comunicación se cierra, cuando alguna de las dos partes involucradas cierra toda posibilidad de comunicación. ¿Por qué eso es agresivo? Porque le quita al otro o a la otra persona el derecho de expresarse, de comunicar, de preguntar, de expresar en general, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Sí es cierto, y hemos escuchado mucho que también estoy en mi derecho de no querer escuchar, sí, pero justo eso es lo que hay que manifestar, ¿sí? Hay que manifestar que en este momento no estoy en condiciones de escuchar o que no tengo interés de saber la información que tenga la otra persona, pero eso es diferente a hacer un cierre de la posibilidad de que la otra persona se comunique. Entonces, normalmente cuando hay una comunicación agresiva, pues la intención es un poco dominar la situación, ¿no? Ya no quiero saber, quiero que esto se termine o incluso te quiero hacer sentir mal o solo quiero que sepas que estoy molesta o que estoy en desacuerdo, pero hasta ahí quedo, ¿no? Ya no permito como nada de vuelta. Eh, Generalmente puede suceder desde esta parte de molestia, de enojo, de sentir que perdemos el control de lo que está sucediendo y lo único que sucede es que una de las dos partes
siente que gana y la otra persona pues pierde. Y al final eso nunca será positivo para las relaciones interpersonales. Es importante tener presente eso. Una tercer conducta en la que solemos caer y que además esta es súper importante que la tengamos presente es la comunicación interpretativa, que yo diría que incluso es en la que la mayoría de las veces caemos, porque siempre es más fácil hacernos nosotros nuestra propia idea de lo sucedido que el hablarlo, ¿no? Y sobre todo en la cultura mexicana, en donde a veces se nos enseña mucho el no entrar en conflicto evadiendo. Eso es una cuestión cultural de los mexicanos, porque incluso luego quien lo pone sobre la mesa o quien dice, oye, hay que hablar, en ocasiones es como no muy bien recibido. Entonces, esta conducta interpretativa solemos caer cuando nos hacemos nuestros propios juicios. Cuando sucede algo y nosotros mismos empezamos a darnos una respuesta o hacemos un análisis o lo platicamos con una tercera persona y juntos hacemos toda una hipótesis, pero no lo hablamos directamente con quien estuvo, con la persona involucrada. En esta conducta interpretativa, el problema, el gran problema, es que solemos ignorar la versión de la contraparte, ¿sí? O de las contrapartes. Y esto generalmente resulta en un malentendido, ¿sí? Esto, por ejemplo, si lo pensamos, hay muchas ocasiones en las que decimos, seguramente no me saludó por lo que le dije ayer, ¿no? O no me quiso decir para que yo no me ponga triste, o no me dio esto porque yo no le ayudé ayer, ¿sí? Y entonces empieza a suceder una serie de cosas que puede ir haciendo incluso un conflicto y pasar a algo más grave. Es importante que entendamos estas tres conductas que son las que no deseamos que sucedan para que entonces nos vaya quedando más claro qué es lo que sí esperamos en una conducta asertiva, donde lo que se busca es poder resolver lo que esté pasando, poder generar acuerdos, respetar los derechos de todas las personas involucradas y sobre todo que nuestra conversación, nuestra comunicación esté basada en hechos, ¿sí? No en suposiciones y en el respeto que tenemos todas las personas que estamos relacionadas con esa conversación. Quiero que vean en la pantalla estos 4 componentes de la conducta asertiva. Y esto es algo que les va a ser muy útil, yo espero que sí les sirva mucho, porque tener estos 4 componentes, la verdad es que mi intención es que ustedes puedan llevarse cosas muy concretas el día de hoy, es para que entonces lo tengamos presente y empecemos a practicarlo como si fuera una pequeña receta, ¿sí? Al principio cuesta mucho trabajo porque a lo mejor quienes, según vayan ustedes identificando, quienes se consideren que tienen más dificultad para ser asertivos, irán viendo que esto puede sonar un poco complejo, pero conforme lo vamos practicando, llega un punto en el que nuestra comunicación ya fluye y nuestro pensamiento se estructura considerando estos 4 componentes, ¿sí? Es importante cada uno de ellos y ahorita se los voy a explicar. Con base en estos componentes haremos algunas prácticas. Primero, es necesario siempre comenzar por describir hechos muy concretos, ¿sí? Hay que evitar hacer juicios de intención o hacer como todos estos, usar como todo este tipo de palabras que luego solemos utilizar, como el tú siempre haces esto, ¿no? O tú nunca me dices tal cosa, ¿no? O el- todo el mes anterior, o sea, como que evitar como este tipo de adjetivos, de calificativos que luego suelen ser a lo mejor un poco exagerados y que a veces decimos, bueno, es que no estoy exagerando, nunca lo ha hecho. Bueno, ok, pero hay que concretarnos precisamente como algo que sea mucho más claro para el punto que queremos abordar. Entonces siempre lo favorable es que podamos describir el hecho que está ocurriendo, ¿sí? En concreto, a ver, ¿qué es lo que está detonando esta conversación? Y ese hay que empezar por ahí. El siguiente componente es que podamos manifestar
los sentimientos y los pensamientos, ¿sí? Eh, aquí es un punto complejo porque pues lo primero entonces es que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando, qué estamos sintiendo? Y eso implica que entonces en ocasiones, antes de generar una conversación, pues tengamos que hacer como esta parte reflexiva y entender qué es lo que pensamos y sentimos al respecto. Nos tenemos que comunicar de forma contundente y lo más clara posible. Aquí, al manifestar sentimientos y pensamientos, no se trata de justificar. Es decir, si yo manifiesto que estoy molesta en este momento, no tengo que justificar mi enojo, ¿va? Es válido sentir enojo, no es casi que pedir permiso de enojarme, no, no es así. Puedo manifestar mi enojo, pero sí es importante mencionarlo, porque luego lo que nos sucede es que queremos que la otra persona sienta mi enojo por el tono de mi voz o por mi cara, y es importante manifestarlo, ¿sí? Igual cuando estamos contentos, cuando estamos preocupados, cuando estamos asustados, etcétera. Tercer, tercer componente, pedir de forma concreta lo que queremos o lo que se necesita o expresar lo que se requiera, ¿sí? Y pedirlo en conductas muy concretas, ¿sale? No hablar de manera indirecta o general. Yo luego escucho, sobre todo en el trabajo con adolescentes, las mamás que luego dicen, es que nadie me ayuda, ¿no? Ah, bueno, en el nadie me ayuda, pues nadie se apunta y nadie ayuda. Entonces, a lo mejor es importante pedir conductas concretas. A ver, ¿quién va a lavar los trastes? ¿Quién va a recoger la cocina? ¿Quién va a barrer la calle? O sea, cosas muy concretas, ¿no? Porque en el necesito que me ayuden, bueno, puede ser a qué te ayudamos, ¿no? Entonces sí es importante también ir hablando en términos de cosas muy concretas. Y por último, el cuarto componente es poder especificar consecuencias y generar acuerdos. Y aquí el gran reto es que podamos especificar consecuencias con un enfoque positivo, porque siempre es más fácil, y si no piénsenlo, siempre es más fácil expresar consecuencias en cuestión negativa, ¿no? Este, si no, si no lo recoges, no vas a salir, ¿no? Le decimos a los hijos. Si repruebas, te vas a ir a extra, ¿no? Si no me hablas, me voy a enojar. O sea, generalmente es como más sencillo expresar las consecuencias en términos negativos, pero no con un enfoque positivo. Y con un enfoque positivo no me refiero a que vaya a haber solo premios o recompensas. Me refiero a que el enfoque positivo sea pensando en cómo podemos mejorar esto que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que podemos evitar el tema de solo ser castigadores o en un enfoque más punitivo, por decirlo así, pero sí manifestarlo en cuanto a, mira, si podemos resolverlo de esta manera, lo que va a suceder es esto, ¿no? Y va a ser algo mejor, ¿sí? O de esta manera podremos estar como mejor tú y yo, ¿sale? Entonces ese es el verdadero reto. Generalmente nos es fácil luego amenazar o decir hasta aquí o generar un castigo o una consecuencia negativa, pero ya cuando lo pensamos en términos positivos o favorecedores, ahí viene el verdadero reto, ¿no? Pero bueno, este es esta es como la parte teórica, la parte que ahorita sé que a lo mejor me están escuchando y están tratando como de irlo poniendo en ejemplos de lo que nos sucede en la vida diaria. Yo aquí quiero mostrarles un ejemplo, algo muy sencillo, es una situación muy sencilla que seguramente en algún momento nos ha sucedido. El ejemplo es, bueno, cuando quedamos de cenar con alguien, sea un amigo, una pareja, un familiar, un colega, lo que sea, quedamos de vernos con alguien y esa persona resulta que llega una hora más tarde de lo que habíamos acordado y no nos ha llamado para avisar que va a llegar tarde, ¿no? Eh, y nosotros, pues seguramente nos empezamos a molestar, estamos irritados,
si no es que en ocasiones hasta nos hemos ido, ¿no? Y ya no hemos esperado, o en ocasiones no nos queda de otra, ahí esperamos, etcétera, lo que sea. Pero es un momento en el que no nos avisó, estamos esperando y llega tarde. Hay muchas opciones de cómo podemos actuar y cómo podemos comunicarnos, pero pudiera suceder que desde una conducta más pasiva, pues cuando la persona llega, pues ya a lo mejor estamos enojados y le decimos, bueno, ya, entra, pues ya, qué bueno que llegaste, vamos a cenar, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor se nos baje el enojo, a lo mejor nos dure toda la cena, pero al final, pues ya, no decimos nada, ¿no? Eso es como desde una conducta pasiva. Desde una conducta agresiva, a lo mejor podría ser el decirle, oye, estoy súper nervioso, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué llegas tan tarde? ¿No? Ya la otra ya no te voy a esperar, ¿no? Es la última vez que me haces esto, ¿no? Y bueno, ¿a cuántos no nos ha sucedido ese tipo de situaciones? Y que al final no tenemos la certeza de que va a ser la última vez, ¿no? También es cierto que en otra ocasión, pues, ¿qué haríamos? Irnos, no hacer una cita, como que no queda claro, pues, en esa parte. Queda claro que estamos molestos, que no queremos que vuelva a pasar, pero no hay mayor claridad. Entonces, si lo pensamos desde la conducta asertiva, y ahí lo van a ver en el ejemplo, en primera, y algo que siempre, una acotación que siempre me gusta hacer, la asertividad no es posible con pocas palabras. Tampoco se trata de que entonces tengamos siempre que tener diálogos extensísimos. No, no se trata de eso, pero sí hay que entender que la comunicación luego, entre más corta, es más difícil que sea asertiva. Imagínense a alguien que se comunica casi que con monosílabos, ¿no? No, sí, ajá, pues no sé. Es dificilísimo poder impregnar ese diálogo de asertividad. Entonces, hay que entender que la conducta asertiva implica precisamente la expresión de varias cosas. Y ahí, en ese ejemplo, yo lo que intento es señalarles los 4 componentes que mencioné anteriormente. En este ejemplo que estamos viendo de alguien que llega tarde, a lo mejor esta es una opción, ¿no? Pero piensen incluso en otra opción, pero que cumpla con los 4 componentes. A lo mejor de entrada yo tendría que decir, bueno, te he estado esperando durante una hora sin saber lo que pasa. Eso es un hecho, ¿sí? No es el siempre llegas tarde, el nunca me avisas, ¿no? O sea, el hecho que lo que ha pasado es esto, ¿sí? Y ahí no estamos diciendo mentiras, no estamos exagerando, es lo que es. Estoy molesta porque no me has avisado, ¿sí? O sea, el tema es que la molestia es porque nadie me dice nada, ¿no? Y eso hay que expresar lo que estamos sintiendo. La próxima ocasión, avísame. Eso es lo que estoy esperando que suceda, ¿va? Y está planteado en positivo, es algo que tú puedes hacer, que es respeto por mí, es respeto por la cita que tenemos, ¿sí? La próxima ocasión avísame y podremos acordar si te espero o nos vemos después, ¿va? Entonces es también el manifestar que hay opciones, hay otras formas en las que podemos resolver esto y que puedes incluso tú decidir, ¿no? Si te espero, si nos vemos en otra cita, etcétera. Entonces, si se fijan ahí en el ejemplo, incluso por eso lo separé, para que nos quede claro los 4 componentes, ¿sí? Cuáles son los hechos que estoy manifestando, lo que estoy sintiendo, qué es lo que esperaría yo de ti o lo que esperamos que suceda y qué consecuencias habría a partir de esto que estamos solicitando. Este ejemplo, igual y sé que luego les vamos a compartir la presentación, pero bueno, si pueden tener a la mano lápiz y papel, o si alguien está en su equipo y ahí quiere abrir una hoja para hacer el ejercicio, quiero invitarlos a que hagamos 2 ejercicios muy sencillos. Vamos a hacer algunos más, pero vamos a iniciar con estos 2 ejercicios muy sencillos. Fíjense bien, les voy a pedir que primero lo hagan ustedes en esa hoja que tengan por ahí disponible y que traten en estos primeros ejercicios de numerar, así como yo lo separé acá en el ejemplo, así ustedes pueden numerar, ¿no? Para que nos quede claro el componente 1, el 2, el 3 y el 4.
Me voy a regresar un poco aquí a los componentes. Si alguien quiere tomar una captura de pantalla para que sea como un poco el, el acordeón del ejercicio, puede hacerlo, ¿sí? Y vamos a hacer entonces este ejercicio. Voy a dar de 2 a 3 minutos. Ahorita vamos viendo cómo lo logramos. Las instrucciones son las siguientes. Anoten en esa hoja. Yo aquí les estoy poniendo dos situaciones como ejemplo. Les estoy poniendo de manera muy breve una respuesta que no es asertiva y las invito a que hagan el ejercicio. ¿Cómo sería para ustedes una respuesta asertiva que cumpla con los 4 componentes? Háganlo primero en su hojita, así indíquenle los números 1, 2, 3, 4 y cuando la tengan lista, pensada y estén listos, algunos, vayan copiándonos su respuesta aquí en el chat. Tómense unos minutos y cuando empiece a haber respuestas, vamos dando por concluido el ejercicio. Adelante, por favor, piénsenlo. Cuando alguien tenga lista su respuesta asertiva a la primera situación, esta que sucede cuando pedimos un favor y nos lo hacen de mala gana, compártanos su respuesta en el chat. Aquí estamos atentos. Y vamos leyendo las que nos van a ir compartiendo aquí. Gracias, Martín. Gracias, Ana Alicia. Correcto, Andrés, es correcto. Andrés comenta, dice, el favor lo hago cuando estoy de humor, cuando no, pues les voy a decir que no, y está perfecto. El tema es justo manifestarlo, ¿no? Y no solo actuarlo. Justo ahí está el reto de la asertividad, ¿no? Incluso vean, no voy a ir leyendo los ejercicios, más bien voy a ir haciendo comentarios respecto a las respuestas que ustedes vayan dando, también un poco para ir clarificando algunos puntos. Si alguien más nos quiere ir compartiendo aquí su respuesta, adelante, ¿no? Pero el primer reto es, ¿cuáles serían los hechos a describir en esta situación, ¿no? Porque a mí me parece que lo hizo de mala gana, eso estoy viendo, ¿no? Pero es diferente el decir, veo que lo estás haciendo así, de esta manera o de mala gana, a decir,
Si estás molesto, ¿no? O si tienes un problema conmigo, ¿no? Que ahí ya estamos más bien interpretando a qué se debe la mala gana, ¿no? Un poco para que nos quede como claro. Incluso puede llegar a ser válido comenzar con una pregunta, ¿no? Oye, observo que no estás muy de acuerdo, observo que no estás conforme. ¿Es así? ¿Sí? Empezar por ahí, ¿verdad? Para que la otra, yo siento que lo estás haciendo de mala gana, ¿no? Dice aquí Michelle, si no puedes o si te incomoda, puedes decirme, ¿no? Exacto. E incluso puedes decirme y podemos acordar otro momento o puedo buscar a alguien más, ¿sale? Es como importante eso, ¿sí? Muy bien, gracias a todos los que nos están compartiendo aquí sus respuestas. Quiero que las vayan leyendo. Gracias, maestro Joel, que lo separa ahí, hechos, sentimientos, conductas, consecuencias, ¿no? Exacto. Vean esta respuesta del maestro Joel, ¿no? Cuando te pedí el favor, lo hiciste, pero bueno, observé que de mala gana, eso me hizo sentir incómodo, esperaba tu apoyo, noté que tu actitud reflejaba molestia y me gustaría, dice ahí, necesito sentir pues que haya confianza, ¿no? Efectivamente, es importante siempre manifestar lo que nosotros estamos observando y sobre todo cuando no estemos seguros de que lo que estamos observando es lo correcto o no demos también es decir, la otra persona puede no estar muy de acuerdo, pero no necesariamente por nosotros, ¿sale? Entonces ahí es donde, bueno, estoy notando una molestia, pero no me queda claro si la molestia es por mí, conmigo o algo más está pasando, ¿sale? Ese es un punto importante. Ahí es donde luego solemos caer en cuestiones interpretativas que no nos queda como muy claro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por sus ejemplos. Quiero que ya hay aquí quienes nos han empezado a compartir sobre la segunda situación, cuando a lo mejor alguien que es muy importante para nosotros, por eso puse el ejemplo de la pareja, porque digo, si no nos interesa las cuestiones con nuestra pareja o con quien vivimos, la familia, etcétera, pues ya está como muy difícil que algo más nos interese. Entonces, cuando tenemos un problema con alguien muy cercano, que además no quiere hablar del tema, ¿cómo lo expresaríamos de forma asertiva? ¿No? Aquí ya hay algunos que nos están compartiendo. Gracias, Adriana. Gracias, Carmen. Gracias, Pati. Vamos a ver quién más nos comparte sus ejemplos y sobre todo, vayamos leyéndolos, porque aparte así aprende uno, va tomando ideas. Vas viendo lo que te gusta de esta respuesta, lo que te gusta de esta otra, lo que a ti te haría incluso, te ayudaría a sentirte más cómoda respondiendo eso y que sientes que va más con lo que quieres expresar, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Aquí nos separa en los 4 componentes. Dice, cuando te pido un favor, percibo mala actitud. Empieza por los hechos. Muy bien. Dice Fernando, este tema me preocupa. Me gustaría poder hablarlo contigo. Me ayudará a sentir que podemos resolverlo juntos. Muy bien, Fernando. O sea, eso es lo que a mí me ayudaría. La otra persona podría respondernos. Yo en este momento no estoy en condiciones de hablarlo e incluso lo podemos hablar después, ¿no? A veces le tenemos miedo a respuestas como el, pues no me interesa hablarlo, ¿no? Que suele ser una parte agresiva o suele ser la cuestión de la contraparte, pero precisamente ahí es donde podemos rescatar lo necesario que es a veces abordar muchos temas en beneficio de la relación que tenemos con las otras personas, ¿no? Muy bien, gracias Alma, gracias Francisco. Fíjense, aquí con estos ejercicios que estamos haciendo, por ahí alguien comentaba, eh, bueno, yo a veces puedo tener intención de hablar de una manera y a veces de otra. Sí, justo la asertividad
No es como que cuando tenga ganas de ser asertivo, más bien incluso cuando no tengo ganas o no estoy en condiciones de abordar un tema, la asertividad me debería de ayudar a expresarlo. Aquí yo sigo leyendo sus respuestas y bueno, un punto que quiero comentar antes de pasar a otro ejercicio es el hecho de que nosotros practiquemos la asertividad e intentemos ser cada vez más asertivos no quiere decir que en automático todo el mundo va a hacerlo. Eso sería genial. Y es un poco cuando luego nos da por ponernos a dieta o cuidar nuestra alimentación y parece que entonces todo lo que no debemos comer empieza a atravesarnos por enfrente, ¿verdad? Es como cuando más difícil se vuelve el mantenernos en una dieta rigurosa o etcétera. Entonces, la asertividad puede llegar a ser algo similar. El que nosotros seamos asertivos no convierte en asertiva en automáticamente a las personas. Y ahí es un doble reto, porque entonces mi respuesta puede ser muy asertiva, pero la respuesta que yo obtengo de las otras personas no. Y entonces eso a veces nos lleva al límite de querer entonces volver a caer en cuestiones interpretativas, pasivas o agresivas, pero justo también llega un punto, y eso se los digo por experiencia, en el que las personas que logran fortalecer su asertividad con su misma comunicación van orillando a las personas con las que conviven a que tengan que expresarse de esa manera, ¿va? Y ese también es un reto importante. Muy bien, les agradezco mucho todas sus respuestas. Creo que sería interesante ver luego cómo las podemos rescatar y hacer un compendio. Nos pueden ayudar incluso a tomar ideas, ¿va? Bueno, quiero ahora ponerles un ejercicio. Este ejercicio va enfocado, fíjense bien, los anteriores eran más de tema en un tema personal. Este quiero que lo pensemos incluso cómo luego nos cuesta trabajo ser asertivos, incluso en nuestros equipos de trabajo. O sea, con nuestros demás compañeros o compañeras, profesoras, tutores, mentores, con nuestros directivos, etcétera. Nos cuesta trabajo ser asertivos y sobre todo cuando hay una situación de ahí de organigrama, ¿verdad? ¿Cómo le decimos que no al jefe? ¿Cómo le decimos que no a la que está a cargo de mi trabajo? Eso es algo muy complicado, pero bueno, es un reto. Quiero que hagamos este ejercicio. En tu trabajo te han solicitado realizar una actividad que está bajo la responsabilidad de un compañero que está de incapacidad. Los tiempos son limitados, así como la información y la experiencia que tienes para ello. Ahí están los ejemplos, como si desde la conducta pasiva, cómo podemos contestar. Normalmente si contestamos, pues yo no tengo tiempo ni sé hacer eso, así que no cuenten conmigo, ¿no? Es una respuesta muy de corte agresivo, ¿sí? O incluso luego caemos en cuestiones interpretativas. ¿No? Es que, ¿por qué siempre lo tengo que hacer yo? ¿No? ¿Por qué no se lo piden a alguien más? Bueno, hagan el ejercicio. Si alguien nos quiere compartir aquí, ¿cómo sería su respuesta asertiva? Ojo, hagan ejemplos de respuesta asertiva, aceptando a colaborar y hagan ejercicios no aceptando, ¿sale? Porque luego también esa es una parte que luego pareciera que la intención es de entrada decir que no, cuando no necesariamente, ¿va? Entonces pueden ser ambas opciones. Entonces, a ver, vamos a ver quién se anima. Aquí está Moisés, nos comparte su respuesta. Deyanira, muy buena pregunta, dice Deyanira. Si yo contesto, déjame ver qué puedo hacer al respecto, ¿es pasiva? Sí, Deyanira, sobre todo porque con eso no queda claro si entonces contamos contigo o luego me vas a decir si cuento contigo o no. ¿Sí me explico? Una respuesta más asertiva pudiera ser, hay cosas que me está solicitando que no sé hacer, tendría que investigar si puedo hacerla, dame oportunidad, mañana te doy una respuesta, por decir otro ejemplo, ¿no? Donde de alguna manera también nos comprometemos a dar una respuesta concreta. A lo mejor no la tengo en ese momento, pero sí es importante que sea un poco más concreto, ¿no? Si no sabemos si en ese momento quiero decir sí o no, se vale,
pero también para eso hay que dar algo más concreto, ¿no? Incluso, dice Rosario aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, y a la brevedad te notifico. Hay ocasiones en que sí es importante, sin caer en cuestiones muy obsesivas, pero a veces sí es importante poner un plazo, ¿va? Porque imaginen, es como cuando a lo mejor hemos llegado a tener una cuestión apremiante y alguien nos dice, pues déjame ver, dices, tú, pues es que necesito resolverlo en 2 horas o en 2 días, ¿no? Entonces, a veces es importante sí hablar de un plazo, ¿va? Muy bien. Dice Carlos, pues en lo agresivo digo, estoy ocupado, no cuenten conmigo, claro, ¿no? Y que puede ser algo real, ¿no? Estoy muy ocupado, no pueden contar conmigo, pero justo puedo manifestarlo incluso para ver si puedo apoyar a identificar a alguien más que lo haga, ¿no? Etcétera. Muy bien, aquí tenemos ejemplos, más ejemplos. Gracias, Alfredo. Gracias, Felipe. Muy bien. Ojalá se estén dando la oportunidad también de leerlos, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si podemos leer algún otro. Dice aquí, María Eugenia. Me parece que no está en mi competencia, entonces considero que no puedo apoyar. Puedo colaborar con lo es de mi competencia, de mi área, claro, pero no todo el trabajo. Me gustaría que me invitaras con tiempo suficiente y detalle de las actividades que con mi perfil puedo hacer. Y ahí, bueno, dice Eugenia, las consecuencias son como más, ahí como que las metiste también en el punto 3, Eugenia, pero justo también es eso, ¿no? Ver si es posible tener este tipo de solicitudes con más tiempo, ¿no? Eso también es válido expresarlo. No quiere decir que siempre vaya a suceder. Hay solicitudes que pues no llegan con mucho tiempo, eso también lo sabemos, pero es válido manifestarlo, ¿va? Muy bien. De acuerdo, a ver, aquí tenemos más. Marisela dice, entiendo la urgencia y la situación del compañero. Sin embargo, en este momento no cuento con la información ni la experiencia para realizar esta actividad de manera adecuada. Considero más responsable que se asigne a alguien con mayor conocimiento en el área o que se reprogramen los plazos. Claro, ¿no? O incluso, bueno, por ahí aquí estoy tratando de ubicar alguna que sea, que esté aceptando el reto de apoyar al compañero. La mayoría dice que no. También es cierto que habrá ocasiones en las que a lo mejor de plano, de veras, no se puede decir que no. Eso también llega a suceder, ¿no? Aquí no he visto a nadie expresar eso, pero otra opción pudiera ser el decir, eh, esta es una actividad para la que no tengo un conocimiento, pero podríamos a lo mejor, pero me gustaría colaborar con alguien más. A lo mejor entre varias personas pudiéramos sacar, ¿no? Yo soy experto en este tema, mi compañero fulanito si me ayuda con esto, mi compañero tal si me ayuda con esto otro, a lo mejor podremos lograrlo entre todos, ¿va? Y ese es un plan, esa es otra respuesta, es otra opción, a lo mejor en la que, pues obviamente no puedo decir que no, pero también es cierto que no tengo que aceptar el paquete completo, ¿no? Y que además eso abre la puerta a que también se entienda que hay cosas de las que no soy experta y que no sería bueno o responsable que de todos modos así me lo asignen, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Em, ok, aquí Gaby de Uzma, no, perdóname, Gaby. Aquí, la maestra Luna dice, aún no termino mi trabajo, necesito más información para hacerlo. Si me dices cómo hacerlo, en cuanto concluya mi trabajo, puedo colaborar, ¿va? Entonces, si se fijan, ahí hay una respuesta en la que aceptamos, pero también pedimos apoyo, expresamos nuestros tiempos y de alguna manera ahí se puede dar también el ganar-ganar, ¿va?
Entonces, por eso les decía que es importante luego pensarlo en ambos, no nada más en cómo digo que no y ya, sino también a ver cómo podría decir que sí, pero que no sea solo un sí ya que, ¿no? Que sea un sí, pero podemos hacerlo de tal manera, ¿va? Muy bien. Vamos a hacer un último ejercicio. Y este está un poco más, bueno, pues es que luego todos son complejos, ¿verdad? Pero este tiene que ver con nuestra comunicación con los estudiantes, con el estudiantado. Y algo que sucede muy común es cuando una alumna, un alumno no está cumpliendo con las actividades o cuando un estudiante, una persona estudiante incurre en acciones que no son las esperadas. Yo siempre he dicho que mi mayor reto al ser docente es la retroalimentación, porque los alumnos y yo podemos ser muy felices en clase, en las actividades, pero esa felicidad se acaba cuando alguien está reprobando, cuando alguien comete una sanción, cuando a alguien le tengo que decir algo que no va positivamente con su comportamiento. Y ahí empiezan los conflictos. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio, tómense unos minutitos para pensarlo. Por ejemplo, cuando una estudiante no ha cumplido con la entrega de sus actividades en la materia o en lo que tenía que hacer, la conducta pasiva puede ser, pues no le digo nada, solo va a ver su 5, ¿verdad? Va a ver su calificación reprobatoria y que se dé por enterado, ¿va? Y creemos que con eso ya no nos vamos a meter en conflicto, pero bueno, el conflicto viene después. Una conducta interpretativa puede ser el decir, pues yo veo que no te interesa la materia, así que tú sabrás si quieres reprobar, ¿no? O sea, y de plano estamos basando toda nuestra interpretación en una falta de interés, ¿sí? O como si el alumno con toda la intención estuviera buscando reprobar. O de forma agresiva podríamos decir, pues si no entregan, yo nada más al final no quiero reclamos, ¿verdad? Háganse cargo de sus decisiones y al final yo no quiero ninguna consecuencia. Entonces, ¿cómo sería de forma asertiva? Traten de separar así en los 4 componentes. Vamos a ver aquí quiénes nos van compartiendo cuál sería su respuesta, su frase asertiva que le responderían al alumno o a la alumna. El maestro aquí, Andrés, nos comparte, nos dice, pues yo hablaría con la estudiante para ver qué está pasando y de acuerdo a su respuesta, sí, es correcto, Andrés, pero incluso hablar con la estudiante, esa es la parte interesante, ¿verdad? ¿Cómo iniciaría esa conversación? A ver, vamos a ver. Dice aquí Vicente, dice, ay, recuerda que la competencia se adquiere mediante las actividades en clase y en casa. Es una responsabilidad compartida. Ok, Vicente, ese habrá que ver en qué parte de los 4 componentes iría eso, ¿va? Dice aquí, vamos a ver alguna que nos muestre los 4 elementos, es importante. Sí, no hay problema, Deyanira. Muchos así, porque luego vamos como pensando la respuesta. Piénsenla, tómense su tiempo y cuando tengan los 4 componentes, nos las comparten. A ver, vamos a ver. Sí, es correcto, Vicente nos hace una observación y es importante. En los ejercicios, pues nos falta contexto. Necesitaría como saber qué más, ¿no? Y sí, obviamente, pues son ejemplos muy sencillos. Obviamente, los detalles que tengamos del contexto son los que nos van a dar más elementos. Lo interesante es cuando en ocasiones, sin prestar atención a esos elementos del contexto, de todos modos generamos una conversación que no es asertiva, ¿no? Entonces, qué bueno que Vicente lo menciona. Entre más elementos del contexto tengamos, debería de servirnos para facilitar el que podamos comunicarnos con mayor asertividad, ¿no? Entonces dice aquí, em, Felipe dice,
he revisado tus resultados y lamentablemente no alcanzas la calificación para aprobar. Entiendo que esto puede ser frustrante, pero es importante reconocer que hay áreas que puedes reforzar. No quiero desanimarte, pero quiero ayudarte a identificar lo que puedes mejorar. Te propongo que hagamos un plan de recuperación y obviamente esa propuesta tendrá que ser si realmente la podemos hacer, ¿va? O sea, eso qué bueno que nos compartes este ejemplo, Felipe, porque en la asertividad tampoco tiene que ser siempre el dar opciones por darlas y favorecer un resultado. En ocasiones puede no haber opciones, ¿eh? O sea, digo, pensándolo en que luego hay pues cuestiones muy límite, ¿no? Entonces el decir, en este momento no es posible. Obviamente, con mayor anticipación, la comunicación asertiva es mejor, ¿no? Yo aquí incluso estaba hablando de un parcial pensando en que desde un primer reporte o desde unos primeros indicios de fallas del alumno, el poder hablarlo y no tener que esperar a que el estudiante o la persona ya no tenga opción. Esa es parte de la asertividad, ¿no? Oye, mira, están aquí, te compartí las rúbricas, te compartí las actividades, veo que no has podido entregar, me gustaría saber si tienes algún problema, porque si continúas con entregas pendientes, no vas a obtener la aprobación de la materia, ¿no? Es una parte muy asertiva, no es que yo te quiera reprobar, no es que no es que necesariamente cuando sea que las entregues vamos a hacer un plan de trabajo, pero sí es importante que lo tengas claro, ¿no? Y que entonces tú me puedas compartir qué es lo que está pasando para que no entregues a tiempo. Eso es importante, ¿no? Entonces ya la otra persona pues nos dará más información. Entonces, de manera que estoy hablando que al finalizar una materia con alguien que ya habíamos tenido estas conversaciones previas, pues definitivamente los hechos serán, te estuve informando de tu avance, tenías tareas pendientes, no te fue posible ponerte al día y ya no hay manera de lograr la aprobación de la materia. O sea, también es cierto esa parte, ¿no? Entonces, sin duda aquí, obviamente cada momento, cada persona nos irá dando mayores elementos, pero sí es importante entender que justo en este ganar-ganar no quiere decir, sobre todo abordando estos elementos con los estudiantes, no quiere decir que siempre tenga que haber una solución a favor del estudiante. Digo, lo que se busca es que sea en apego a lo que debe de ser, a lo que se espera, ¿no? A lo que diga la normativa, a lo que diga, etcétera. O sea, respetando siempre toda esa parte, ¿va? Incluso hay ejemplos, podemos pensar en ejemplos cuando el alumno incurre en situaciones de deshonestidad académica, cuando hay conflicto con algún compañero, donde incluso el ser asertivos no lo va a librar de recibir una amonestación o de recibir un acta de conducta. O sea, sin duda no hay que entender la asertividad como algo que entonces ya va a impedir que la legalidad se cumpla, si me permiten explicarlo de esa manera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para ir cerrando el día de hoy, con estos ejercicios, yo de verdad les agradezco mucho lo que nos han compartido. Si se fijan, podemos ahí ir revisando cada una de sus respuestas y vamos a aprender mucho. Incluso nos sirve de reflexión, ¿no? Bueno, esto yo lo diría de esta otra forma, esto me parece adecuado para expresar mis sentimientos, esto me parece mejor para hablar de las conductas, ¿no? Y así es como uno puede irse entrenando poco a poco en este tema, pero sí quiero que tengamos presentes los beneficios de buscar siempre aplicar la asertividad. Primero en nuestro trabajo, ya sea los estudiantes, con nuestros compañeros, compañeras, profesores, profesoras, con nuestra familia, en todos los ámbitos, vamos a fortalecer la empatía, porque lo que se busca es evitar el juicio, no interpretar. Sé que cada uno de nosotros podemos hacernos una y mil ideas, pero siempre es importante preguntar, pedir información,
dar la oportunidad de que las otras personas se expresen. Y con ello vamos a mostrar respeto y lo que se busca es la comprensión, comprender qué es lo que está pasando. Y reducir la actitud defensiva, porque también es que si no abrimos el diálogo a entender, generalmente las contrapartes nos ubican como personas a las que más bien hay que defenderse, porque no te va a preguntar, porque no te va a involucrar, ¿no? La asertividad también nos ayuda a reducir ambigüedades, porque la precisión ahorra energía. Entre más precisos seamos con lo que queremos decir, vamos a evitar malos entendidos, vamos a evitar tener que estar explicando muchas veces lo mismo o que al final la persona nos diga es que no sabía o no entendí. Nos ayuda a prevenir conflictos porque podemos expresar qué es lo que va a suceder, tanto favorable como no favorable, y poder generar acuerdos. Alguna vez una persona me decía, bueno, es que yo genero acuerdos, pero la contraparte no los cumple. Bueno, cuando eso ya es algo recurrente, pues precisamente habrá que analizar qué tan favorable es esa relación que tenemos con esa persona y aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, pero ya avanza hacia otro tenor, ¿no? Mm, Nos ayuda la asertividad a gestionar nuestras propias decisiones. Bueno, a ver, quiero decir que sí con varios señalamientos, o quiero dar un sí total, o quiero dar un no, ¿verdad? O quiero eh, dar solo una parte de respuesta. Eso es importante. Nos ayuda, sobre todo en el trabajo con los alumnos, con las estudiantes, a fomentar la madurez profesional. Recordemos que la universidad es un simulacro del ambiente laboral. La verdad es que en el mundo laboral lo que tú respondes o lo que tú haces requiere que lo hagas con datos, con respeto, con peticiones muy claras y con responsabilidad de las consecuencias que puedan tener tus actos. Entonces, es importante que eso lo fomentemos en la universidad, en nuestras instituciones, a partir de esta comunicación asertiva. Y sobre todo nos va a ayudar a ambientes de aprendizaje seguros, teniendo reglas claras, una comunicación constante. ¿A qué aplica el reglas claras, amistades largas? ¿Verdad? Entonces, eso nos va a ayudar mucho con los estudiantes, va a disminuir la ansiedad por lo que no conocemos, ¿sí? O la ansiedad porque no sé el otro cómo va a reaccionar y nos vamos a enfocar más en aprender, ojo, en aprender incluso cómo mejorar nuestras relaciones, cómo le podemos hacer para que la próxima nos vaya mejor y no centrarnos en el conflicto. Aquí vi una pregunta muy interesante, dice Pilar. Al dirigirnos a los estudiantes, ¿es necesario expresar los sentimientos? Fíjense que es muy buena pregunta. Ahí en el paso 2 era sentimientos y pensamientos. Entonces, sí es importante expresarlo, Pilar, puede ser uno u otro, ¿va? O sea, incluso no siempre a lo mejor le voy a decir al alumno, estoy preocupada porque no has entregado las tareas, porque alguien podría decir, pues al que le debe de preocupar es a él, ¿no? Pero sí a lo mejor el decirle, me interesa saber si tú tienes claras las fechas de entrega, ¿sí? O me preocupa que a lo mejor tengas dudas y no me las estés compartiendo, ¿va? O sea, como que justo en ese elemento sí es importante manifestar eso que estamos sintiendo o que estamos pensando respecto al tema que estamos abordando con la persona, ¿sí? Para que efectivamente al alumno le quede claro el por qué estamos tocando ese tema con la persona, ¿va? Bueno, pues si me permiten, y antes de pasar al tema de las preguntas y respuestas, incluso yo quiero invitarlos a que en el chat de preguntas y respuestas nos compartan ya sea sus preguntas o alguna conclusión que ustedes obtengan de lo que revisamos el día de hoy y que nos quieran compartir a todos. Quiero cerrar con estos puntos haciendo como un pequeño resumen de qué aprendimos, qué espero que hayamos aprendido sobre la asertividad del día de hoy. Primero,
que ser asertivos es algo que se puede aprender, así que hay esperanza, ¿no? Ser asertivos es algo que podemos aprender. La asertividad no es para convencer a los demás o para imponernos, ese es un punto importante. El pensamiento de la persona asertiva se resume en una idea de ganar, ganar. Eso siempre tiene que ser la intención. A ver, cómo salimos favorecidos, sobre todo en esta relación interpersonal que tengo contigo, vecino, amigo, mamá, papá, pareja, compañero de trabajo, director, etcétera. Esta relación que tengo contigo, ¿cómo se puede ver favorecida? La asertividad requiere que no ocultemos nuestros sentimientos, pensamientos e inquietudes. Como preguntaban hace un rato, bueno, ¿y debo de expresarlo? Pues algo de esto sí, ¿sí? Ya sea lo que siento, lo que pienso o lo que me inquieta, porque si no, ¿cuál es la intención de tener un diálogo con el otro? Y desarrollar la asertividad permite ser responsables, tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Y eso hace que esto se vuelva una espiral en favor de nuestras relaciones interpersonales con los demás. Como exacto dice Alfredo, nos ayuda a mantener un clima saludable en cualquier ámbito de nuestra vida. Es correcto. Muy bien. Pues yo quiero agradecerles este espacio, sus comentarios escritos. Somos muchos y luego abrir el micrófono se complica, pero espero se hayan sentido cercanos a mí y a sus compañeros a través del chat. El reto de la asertividad apenas comienza porque a partir de identificar los componentes y las conductas que no queremos que sucedan, es que vamos a poder empezar a poner en práctica todo esto. Yo les dejo ahí en pantalla algunas sugerencias si alguien quiere leer más o conocer más sobre el tema de la asertividad. Son textos que pueden encontrar incluso en internet de libre acceso y quedo a sus órdenes para cualquier cosa en la que pueda yo colaborar. Muchas gracias a todos y regreso la voz a Erambi. Muchas gracias, maestra Bárbara. El tiempo se nos fue rapidísimo. Yo creo que ni lo supimos. Y parte de que también fuera esta presentación que usted nos hace muy concreto es para tener espacio de preguntas. Aproximadamente unos 15 minutos podríamos abordar algunas preguntas o inquietudes que puedan tener los participantes. Y como bien dijo, en el chat tenemos en la parte superior un chat con un signo de interrogación que nos sirve para las preguntas y respuestas. O bien en este espacio, en este momento, si alguien desea levantar su mano, también es válido para poder abrir el micro y hacer algunas preguntas que queramos hacerle a la maestra Bárbara antes de que termine el webinar. Ese es el espacio literal, como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Quizá no se puedan abordar todas las dudas y para ello, posterior a las preguntas y respuestas, vamos a tener el formulario de evaluación de este webinar, donde vamos a tener un espacio para dejar todas esas inquietudes que no hicimos aquí en el webinar y posteriormente con apoyo de la maestra Bárbara les vamos a hacer llegar esas respuestas. Por aquí voy a checar, maestra, si en el chat hubiera alguna pregunta. Ahorita estamos en la sección de agradecimiento. Comentan por ahí que fue un taller que se les hizo muy ilustrativo, muy práctico y me parece que se están llevando como una herramienta muy, muy práctica para poder llevar a cabo el tema de la asertividad en la vida diaria. Creo que tenemos más como en esos comentarios. Sí hay lista de asistencia que va a ser ahorita en unos minutos más. El registro se hace al final de la sección de preguntas y respuestas. Tengo una pregunta que hicieron hace mucho rato, maestra, y que no se pudo abordar, pero voy a aprovechar mientras los demás se animan. Dice, buenas tardes. Esta pregunta es de la maestra Teresa Susana Herrera Flores. El no contestar un correo donde se solicita apoyo para una actividad, ¿qué tipo de conducta es?
que fue una pregunta que hicieron a lo largo del Ujú. webinar. Y Ok. pues sería la primera con la que empezamos, maestra. Ok, pues siempre que no se da una respuesta o que la respuesta no es concreta, caemos en una conducta pasiva, ¿sí? Y que luego en este tipo de situaciones grupales en las que luego nadie contesta, o sucede en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? No contestamos y a veces decimos, bueno, es que conteste el que diga que sí, ¿verdad? Pero sí es importante siempre de alguna manera manifestarnos, ¿sí? Sobre todo porque la contraparte está esperando poder tener respuesta, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión, no caer en la pasividad y dar una respuesta. Gracias, Erane. Gracias, maestra. Alguien levantó la mano. No alcancé a ver quién, pero si nos puede apoyar abriendo su micro para hacer su pregunta. Neris, adelante, por favor. Gracias. Ante todo, felicitar a la maestra Bárbara. Ha sido una muy buena exposición y mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo podemos nosotros regular la asertividad cuando estamos con equipos multiculturales? Maestra Neris, ¿te refieres a que luego también cada cultura trae su forma de expresarse? Exacto. Sí, y creo que al final un poco pensar en esta fórmula, en estos 4 componentes nos puede dar una idea, porque por ejemplo, luego me ha tocado a mí trabajar con gente de España, con gente de Brasil, y tienen una forma que a veces en México sentimos como muy directa, ¿no? Y a Ajá. veces lo sentimos como de, no me saludó y ya me contestó que no, ¿verdad? Es como una cuestión en México, Exacto. podemos saludar muy amablemente, pero luego no sabemos cómo decir que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que justo el pensar nuestra respuesta o nuestra comunicación en estos 4 elementos, maestra, nos puede dar un inicio, ¿no? Es importante, independientemente de cómo digamos el saludo o cómo nos refiramos a la otra persona, sí es importante decir qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo o pensando, qué es lo que proponemos y cómo esperamos que eso funcione, ¿no? Y entonces, de esta manera, pues ya daríamos pie al diálogo, ¿no? La otra parte, pues nos va a responder y así sucesivamente. No siempre la asertividad se da en un diálogo, uno de ida y uno de vuelta. A veces es necesario un diálogo más largo, siempre todo buscando el aclarar todas estas ideas. Y pues sí, efectivamente, ¿no? En México tenemos un estilo muy particular. Los extranjeros luego tienen, las personas de otros países o de otras culturas, incluso en el manejo de otro idioma puede ser diferente, pero siempre que no perdamos de vista estos 4 elementos, ya el estilo cambia y ustedes lo vieron aquí en el chat. El estilo puede ser distinto. Hay quien me va a decir por favor, hay quien me va a decir a lo mejor no por favor, pero no por eso se le quita la claridad de lo que me está diciendo. Excelente. Muchas gracias. Mucho éxito. A ti, Aida, gracias. Muchas gracias. Tenemos en el chat otra pregunta aquí. Menciona la maestra Guadalupe González. ¿Cómo puedo regular la asertividad con una persona que es muy cercana, trabajo o familia, que debes de tratar y siempre se obtiene una respuesta defensiva? Pues fíjate, maestra Guadalupe, sucede aquí lo que decían hace rato. Obviamente, entre más contexto se tenga de la situación, pues será mejor la manera en la que lo podemos abordar, ¿verdad? En este caso, dices, cuando es alguien muy cercano, pues podemos llegar a saber si es siempre o si es en ciertas ocasiones. Por ejemplo, hay personas a las que sabemos que no podemos tocar el tema del dinero, ¿verdad? Porque entran a la defensiva. Hay quienes en cuestiones de trabajo, eso nos va dando también una idea de cómo podemos acercarnos. Pero lo que sí es importante es que justo incluso podamos manifestar eso, cómo observamos que siempre hay una respuesta a la defensiva y que a lo mejor manifestar, me interesaría saber qué es lo que sucede y que no nada más me lo actúes,
sino que me lo puedas expresar. Ojo, implica entonces que si yo le digo a la persona que no quiero que solo me lo actúe, sino que me lo manifieste, entonces cuando me lo manifieste, mostremos apertura, ¿eh? Porque luego decimos, si no quieres me lo puedes decir, pero cuando me lo dicen, me molesto, ¿verdad? Entonces sí es un poco el decir, si yo abro la puerta y te digo, no te muestres a la defensiva, mejor exprésame, ¿sí? O me ayudaría si lo expresas y no nada más me lo das a entender, es porque estamos dispuestos a que cuando nos lo exprese, a partir de ahí vamos a hacer el diálogo, ¿no? Ese es, justo ahí está el compromiso. Si yo lo digo, es porque justo estoy dispuesto a ello, ¿no? Entonces, sí hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. Muchas gracias, maestra. Tenemos, por el tiempo, vamos a dar paso solo a 2 dudas más y las demás quedan pendientes. Tenemos la mano levantada del maestro José Vicente. Si gusta abrir su micro, maestro, lo escuchamos. No lo estamos escuchando, maestro. No sé si tiene muteado su micro. Ok, vamos, dice que tiene como algún fallo técnico. Okay. Igual, mientras lo soluciona, Erandi, veo otra pregunta aquí. Ajá. Si me permites, nada más rápidamente, aquí la maestra Adriana dice, ¿cómo se puede aplicar la asertividad en una rúbrica de evaluación? Yo les diría que en cualquier cuestión que implique justo la evaluación o la valoración de un resultado, evitemos o seamos lo más claros posibles con estos criterios que luego usamos, ¿no? Se saca 10 si incluye una buena redacción. Bueno, ¿qué es una buena redacción? ¿No? Si expresa los elementos, si hace referencia a las fuentes, o sea, porque luego esto de si lo hace bien, si lo hace más o menos o si lo hace mal, ¿no? Y entonces al alumno no le queda claro qué es bueno, regular, malo. Entonces tratemos, sobre todo en las rúbricas, de ser como lo más concreto posible respecto a lo que se esperaría y que entonces cuando el alumno nos diga, oiga, aquí por qué me dice que no cumplo con esto, mira, porque este elemento que aquí se explica en la rúbrica no está presente en tu trabajo. Ese es un punto importante, evitar ese tipo de ambigüedades con los criterios que utilizamos. Listo, Erandi, perdón. Me parece que el maestro José ya puede hablar. ¿Me escucha? Con él vamos a cerrar este espacio. Adelante. Sí, maestro. Le comentaba que esto de la asertividad se me hace realmente muy complejo en una sociedad donde la violencia va a la escalada, el estrés es cada vez mayor y es trabajo no de uno, sino de dos o de equipo. Esto es, si con las personas con las que yo tal vez me relacione más, yo empezaría invitándolos vamos a aprender a ser asertivos, porque donde le habla uno a la pared, a alumnos que no están, etcétera, pues es muy complicado. De la mano, por supuesto, no sé qué opina la ponente de la inteligencia emocional, ¿no? Porque a mí esto de la asertividad no se me da mucho, pero eso muy silvestre, muy espontáneo, ¿no? A veces me dicen tú y tu bocota, ¿no? Entonces lo que me esmero yo más es en ser respetuoso, es en ser respetuoso más que muy cognitivo y muy estructurado porque yo sonaría un poco falso. A ver, ahora qué te pasa, ¿no? Y en pocas palabras, es una habilidad, una competencia que espero a aprender, y aunque ya estoy grandecito, ¿verdad? A perfilar, pero de la mano con el control de mis emociones. ¿Qué opina? Gracias. Sí, es correcto, maestro Vicente. Sin duda, esto implica un trabajo emocional importante. La asertividad es compleja. Yo justo el reto y por lo que también me dio gusto poder tener este espacio con ustedes es porque nos da la oportunidad de un poquito
poder transformarla en algo concreto para empezar. Yo diría, ¿no? Esto es nada más para arrancar. Y también le quiero compartir, como docente me ha tocado efectivamente esos alumnos a los que uno siente que le habla a la pared. Y la asertividad, lo que me ha ayudado, ojo, no siempre obtengo buenos resultados. Esto es un punto importante. La asertividad no me asegura el éxito, me asegura la tranquilidad personal y ese es un punto importante. Me ha tocado alumnos que efectivamente no responden, incluso he tenido estudiantes que al final reprueban, o sea, pero ¿para qué me ayuda la asertividad? Para que entonces en el momento que se acercan, porque a veces hay un citatorio y no hay respuesta, hay una retroalimentación y nadie contesta, hay una observación de tareas y siguen mandando lo mismo. Eso me ha pasado. Pero entonces, en el punto que llegan a ponerse en contacto, a veces es en un parcial, a veces es cuando reprueban, a veces es incluso cuando se dan de baja, pero en el punto en el que se ponen en contacto, justo ahí están los elementos. Mira, te estuve compartiendo esta información, te estuve enviando esto, te hice llegar esto, nunca obtuve respuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera es siempre manejarnos desde la asertividad y en el momento que sea, y justo la otra persona entenderá que desde lo que a mí me tocaba y me hice responsable. Y como bien dice el maestro Vicente, no se trata de ser falsos. Créanme que a veces uno se enoja y a veces uno quiere decir cosas que van en contra de la ley, pero también es cierto que no soluciona nada y ahí ya se cae en la violencia. Entonces, precisamente la asertividad no es que todos vamos a ser amigos. La asertividad es que entonces voy a poder trabajar en esa capacidad de expresar lo que quiero expresar y que entonces tanto a ti como a mí nos quede claro. Ese es un reto enorme y espero que con lo que vimos hoy, pues algo podamos empezar a favorecernos en nuestra propia asertividad. Gracias, maestro Vicente. Gracias a todas. Muchas gracias, maestra Bárbara, por clarificarnos esos puntos. Y justo en este momento estoy mandando por el chat la liga de registro de evaluación de este webinar, en donde van a tener el espacio para poder plasmar las preguntas que no logramos contestar en este momento. Esta liga también funge como registro de asistencia al webinar. Entonces, lo dejo aquí en el chat, la liga. Me confirman, por favor, si les aparece. Igual lo voy a estar Perdón, dejando. pero es que el Ok. chat está como inhabilitado, no puedo ni ver ni escribir. No sé si lo puedes mejor poner en la sección de preguntas y respuestas, por Ah, favor. también lo pongo en esa sección. Con mucho gusto. Vamos a dar 5 minutos aproximadamente porque es un formulario muy corto para contestarlo. La idea es que posterior a que ustedes den respuesta, sigamos conectados para ya cerrar con este webinar. También les vamos a compartir el programa de todos los webinars de este año. Mientras contestan su evaluación, les vamos a ir proyectando también en la pantalla cuál sigue el tema, la fecha en que estaríamos teniendo el siguiente. Aún no está el link en la de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Voy. Apenas. Sí, ok, perfecto. Entonces ya está por los dos lados. Igual estoy pendiente si alguien no lo puede contestar. Les pido y les recuerdo que es importante mantener apagados los micros por si alguien tiene alguna duda de la evaluación, podamos escuchar y atender en tiempo y forma. Por ahí hay micros que están encendidos. ¿Nos pueden apoyar, por favor?
Muy bien, entonces estamos contestando la evaluación. 3 minutitos más para que puedan ir concluyéndola. Ahorita estoy proyectando en su pantalla la programación de los siguientes 2 webinars que vamos a estar teniendo para que tomen nota y por el chat se los vamos a dejar en unos minutos para que tengan el programa completo. También les voy pidiendo que los que ya terminaron su evaluación vayan levantando la mano así a través de una reacción aquí en el chat para ir viendo cuando la mayoría ya haya terminado. Entonces vamos Un favor, cerrando. ¿Sí? un favor, ¿podrías guardar unos minutitos de silencio para poder, porque es difícil contestar y escuchar indicaciones? Al menos para mí lo es. Gracias. Perdón, no se entendió muy bien lo que se comentó. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, sí, nos podrías dar oportunidad de darnos unos minutos en silencio para poder responder las preguntas del final. Al menos en Claro lo que sí. particular, me es difícil seguir indicaciones que me dan y leer un texto para responder. Gracias. De acuerdo. Muy bien, 1 minuto más para concluir su evaluación e ir cerrando este webinar, por favor. Sí, gracias.
Muy bien, me parece que ya la mayoría fue terminando. Les reitero que este formulario funge como una pequeña evaluación del tema que hoy vimos y también como la asistencia al webinar. Recordarles que son 5 los webinars programados para este año y esperamos contar con su participación en esos 5 webinars que en un momento les vamos a compartir en el chat el programa completo. Y bueno, pues para ir cerrando este espacio de este primer webinar, igual por ahí se escucha interferencia de algunos micros que están abiertos. Les agradezco mucho su apoyo si lo pueden apagar. Vamos a cerrar el espacio con un pequeño pero muy significativo agradecimiento que le hacemos a la maestra Bárbara por su participación y me permito leer este reconocimiento que se proyecta en la pantalla que dice lo siguiente. Guanajuato, gobierno de... déjenme ver si lo puedo... La pantalla completa. Guanajuato, Gobierno de la Gente, a través del Instituto de las Juventudes, otorga el presente reconocimiento a Bárbara Pedrosa Cruz por su valiosa participación como ponente en el webinar Comunicación Asertiva en el Aula, Estrategias Efectivas para Potenciar el Aprendizaje, dirigido a profesores, tutores, mentores y o figuras de acompañamiento del Estado de Guanajuato, firmado por la maestra Alma Regina Trujillo Domínguez, directora general del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, el día 14 de abril del 2026, León, Guanajuato. Con esto agradecemos muchísimo la participación de la maestra Bárbara, que el día de hoy nos compartió sus conocimientos, y también la participación y asistencia de todas y todos los que el día de hoy se conectaron. Muchas gracias, maestra. Les compartimos aquí en el chat el programa completo de los webinars de este año y seguimos en contacto y trabajando por las juventudes de nuestro estado. Saludos y buena tarde a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta maestra. luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, Saludos hasta a todos y luego. a todas. Gracias. Excelente Hasta día. luego. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Una pregunta. Adelante. ¿Por qué no han mandado las constancias de los demás webinars? Sí, maestra, ¿de qué instituciones? Dices. Saludos a todos, gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias, Se hasta mandaron las luego. constancias del año anterior con el enlace de su institución, en este caso sería de la UG. Si no, de cualquier manera, dejo aquí en el chat mis datos, con mucho gusto, si puede escribirme correo y hacemos llegar su constancia del año anterior. Sí, se lo agradezco mucho, señorita, gracias. De nada. ¿Dónde están los datos de usted? ¿Es Serandi Gabriela Alejandra Alejandre o Alejandra? Ajá, Alejandre, en este momento se los escribo en el chat para que los Sí, pueda tener. por favor, sí. Listo, maestra, le Parece. mandé los datos. Ay, a ver si no se perdió. No, no me aparecen. Yo creo que en esos, porque como que tardan, me di cuenta que a mí me tardaban un poquito los mensajes en aparecer en el chat. Ya lo veo en el chat, ¿usted lo ve? No lo veo. Bueno, igual le comparto, es Alejandre, ¿Sí? Alejandre, como, Alejandre, pone al final. Alejandre, ¿qué Ujú. más? @ Juventudes Gente, todo junto. Juventudes Gente. Juventudes. Gente. Punto. Gentes. Gente en singular. .gov.mx. Singular. ¿Punto qué, perdón? .gov.mx.
Ok, perfecto. Sí, entonces, como no me han llegado los demás, ¿me los va a enviar? Me puede mandar correo, revisamos y le hacemos llegar. Solo es una constancia anual. Si usted el año anterior participó en los Sí, en 5 todos. webinars, se le hace llegar una constancia que avala su participación en todos los webinars. No Sí, se serían lo 5, agradezco. sino solo uno. ¿De acuerdo? Ah, ok, pero abarca todos los que llevé. Participó. Ok. Sí. ¿Y la constancia de estos van a darla individual por cada curso? No, es igual al final del año, Ok. se hace la revisión de todos los que asistieron a los 5 webinars y se Ajá. emite su constancia al final del año. Ok, se lo agradezco mucho. Entonces, ahorita le mando un correo. Estaré muy pendiente, maestra. Muchas gracias. Gracias a usted. Nacho. Sí. Aquí también en el chat, para los que continúan, menciona que sí se puede compartir la grabación. Les reitero que estas webinars se graban y se comparten en nuestro canal de YouTube, que les compartiré enseguida para que puedan consultarla. Gracias, Erandi. Que estén muy bien. Maestro Lalo, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Así, para que te toquen. Así, ¿no? Ajá, así. Ahí está. Muy bien, voy a dar por concluido nuestro webinar y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, buen día.